Esta Y se habla. conferencia comenzará a grabarse. Ok, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Estamos en un momento, en el COVID, un momento en que no podemos dejar de hablar de esto, porque creo que es un hito en la historia de nuestras vidas, muy importante. Yo creo que va a haber un antes y un después del COVID. Y el tema con el COVID no es tanto que el planeta va a desaparecer. Lo que está en juego acá, el planeta va a existir siempre, ¿no? El planeta no va a desaparecer por barbaridades que hace el ser humano. Lo que está en juego es más bien la sobrevivencia de la humanidad, de alguna manera. Entonces, los seres humanos, si no tenemos una relación saludable y armoniosa con la naturaleza, vamos a tener serios problemas de salud y de ambiente que pueden poner en peligro la propia existencia. Algunos dicen, con alguna razón, que esta pandemia, muy lamentable por cierto, el coronavirus, es una llamado a atención, una alerta de lo que podría ser una pandemia climática causada por los efectos del cambio climático si la humanidad no reenrumba su forma de crecer la economía y su forma de desarrollo y de entender qué es el bienestar humano. Entonces estamos en un momento de transición de la economía donde muchos sectores están reanudando sus actividades con una serie de planes para poder controlar y prevenir el coronavirus y obviamente las actividades vinculadas a residuos sólidos también, ¿no? Por eso que todos los estudios y programas de residuos sólidos tienen que tener consideraciones evidentemente del COVID y de cómo podemos prevenir que nos contagiemos a partir de lo que hagamos con los residuos sólidos. Esta nueva normalidad, como le vienen llamando, trae unas diferentes formas de trabajar, de organizarnos e incluso de reunirnos y de aprender, ¿no? Esta misma conferencia virtual pues sería impensable hace muy pocos años y ese aceleramiento al uso de herramientas virtuales evidentemente se da por el COVID, ¿no? Y el COVID, y digo esto porque he escuchado que están haciendo estudios de residuos sólidos, no sé si en estos momentos, pero hay tres, lo que acá llamamos el triángulo de la vida, ¿no? Tres pilares para prevenir el COVID que ya todos los conocemos, todos los días los escuchamos, pero vale la pena recordarlos, ¿no? Distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de manos, ¿no? Si uno de esos tres falla, estamos expuestos, ¿no? Si tenemos un buen distanciamiento social y un buen lavado de manos, pero no usamos mascarillas, eh, abrimos la puerta para que nos podamos contagiar con esta enfermedad tan peligrosa y tan dramática, ¿no? Tan dañina. Tenemos un AC y un EC, un AC y un DC. No es AC/DC el grupo rock, sino es una especie de antes de coronavirus y después de coronavirus. El coronavirus, de hecho, va a marcar una era en nuestra vida. Los retos al 2030 y la evolución de las normas de residuos sólidos, y nos toca vivir un momento histórico, para ver un poco el futuro, cuáles son los retos, a que les quería contar un poco la historia, ¿no? Para proyectarnos al futuro, de cómo evolucionó, y ustedes además que se dedican al tema de los residuos sólidos, cómo ha evolucionado la normativa peruana en el campo de los residuos sólidos. En el año 2000 se promulgó la primera ley general de residuos sólidos, la ley número 27314, y como toda ley general tiene que ser cumplida por todos los sectores. O sea, la ley general de residuos sólidos tiene que ser adaptada y reglamentada en específico por el sector pesquería, por el sector minería, por el sector salud, por el sector agricultura, por las municipalidades, etcétera, etcétera. Entonces, la ley general tiene esa virtud o esa potencia de decir cómo se debe manejar la basura, los residuos sólidos, y que todos los sectores del país, públicos y privados, deben cumplirla y deben adaptar sus regulaciones más específicas en el contexto de esta ley, ¿no? Y lo que pasó en el año 2000 con la ley de residuos sólidos fue algo muy simple, pero que en ese tiempo no existía y que ahora ya es común, ¿no? Existen dos mundos en el campo de los residuos sólidos. El mundo de los residuos sólidos municipales, o sea, el residuo que se genera en la casa, el de barrio de calles, el residuo sólido de los comercios pequeños, de las bodegas, etcétera. Y también existe el residuo sólido no municipal,
aquel residuo sólido que lo generan las industrias, los hospitales, las minas, las pesqueras, las agroindustrias, etcétera, etcétera. Estos dos mundos tienen diferentes formas de manejo. El residuo sólido municipal tiene que ser manejado, tiene que ser recogido, tiene que ser gestionado bajo responsabilidad de la municipalidad. Entonces el responsable del residuo municipal viene a ser el gobierno local, la municipalidad a nivel nacional. Y en el caso de los residuos no municipales, el responsable es aquel que lo genera. O sea, el responsable de manejar un residuo hospitalario, el hospital, el responsable de manejar un residuo industrial, la industria, y así sucesivamente. Entonces, cada generador no municipal tiene que asegurar que su residuo sea manejado adecuadamente una vez que lo genera, ¿no? Esto lo introdujo la Ley General de Residuos Sólidos del año 2000, algo que es muy simple ahora, no existía antes del 2000. Y para que los residuos sólidos no municipales sean manejados adecuadamente, se creó, o sea, para que una industria maneje sus residuos, no es que la industria va a, la industria misma va a trasladar y disponer su basura, sino que contrata a un operador privado que tiene que estar registrado en ese momento en el Ministerio del Ambiente, ¿no? En ese entonces se llamó EPS, Empresa Prestadora de Servicios y Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos. Estas novedades, entre comillas, nos trajo la ley de residuos sólidos del año 2000, que ya que cumplió 20 años, que ya expiró, porque fue modificada por la ley de residuos sólidos 1278 del año 2016, y que esta ley ha sido modificada un poquito más en mayo de este año con el decreto legislativo 01. ¿Qué pasó entre el 2000 y el 2016 que motivó, entre otros, a modificar o a hacer una nueva? Porque la ley del año 2016 es una nueva ley de residuos sólidos. Recuerda que en el año 2000 teníamos la ley 27314 y en el año 2016 la ley 1278. ¿Qué pasó en ese periodo? Se creó el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Se establecieron los diferentes tipos de estudios de impacto ambiental que deben cumplir los proyectos, estudio de impacto ambiental detallado, CME detallado y declaraciones de impacto ambiental. Estructuró el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que establece que las municipalidades tienen que tener comisiones ambientales municipales y los gobiernos regionales comisiones ambientales regionales. Se creó el Ministerio del Ambiente y el OEFA, el organismo de fiscalización, en el año 2008. Creó la Política Nacional del Ambiente en el año 2009 y en el año 2012 el SENACE, que es el que aprueba los estudios de impacto ambiental. La ley del año 2016, la 1278, introduce por primera vez en la normativa peruana el concepto de economía circular, y algo más moderno, y algo de lo que se viene hablando hasta el día de hoy, y se va a venir hablando del término de enfoque economía circular por mucho tiempo. Es la primera vez que el término economía circular aparece en la normativa peruana, la ley 1278 del año 2016, establecen competencias y financiamientos, ¿no? O formas de financiamiento del sistema de limpieza pública o de gestión de residuos sólidos. Se crean las empresas operadoras de residuos sólidos como únicas empresas privadas habilitadas para manejar residuos sólidos. Y aparece ya en la ley del año 2016 términos ya muy vinculados a la ingeniería, como el ecodiseño, la ecoeficiencia, ¿no? La eficiencia de recursos, el material de descarte, que vamos a ver después un poquito de qué se trata, la responsabilidad extendida del productor, no sé si han escuchado esto, pero eso es una ley ya, y los acuerdos voluntarios de producción más limpia en residuos sólidos. El ecodiseño no tenemos mucho que hablar, vamos a verlo después en de las bolsas, por ejemplo, pero esta nueva terminología ya se introduce en la ley del año 2016 y sirve de base para los nuevos enfoques que deberíamos tener para el manejo sólidos, ¿no? Entonces, les decía que la ley del año 2016 se ha modificado hace poquito en dos o tres cosas, ¿no? Que son importantes, pero una de ellas es que a partir de mayo del año 2016, del año 2020, la segregación y recolección selectiva
perdón, es obligatoria. Hoy día, por ley, todos tenemos que segregar y todas las municipalidades tienen que implementar la recolección selectiva, porque esto está dicho en la ley como algo obligatorio, ¿no? En la ley del año 2016 decía que las municipalidades deberían implementar un programa paulatino, progresivo de segregación y recolección selectiva. La ley vigente dice no, esto es obligatorio y se tiene que hacer ya. Y el segundo precisión que hace la ley del 2020, que ya se desarrolla o se implementa en el año 2016, es algo muy importante también desde el punto de vista técnico, es que dice, y esta es una de las pocas normas de América Latina, en la cual se dice que no todo subproducto que produce una industria es residuo. La ley dice, hay ciertos residuos, entre comillas, que no son residuos, que claramente no son residuos, que claramente son materiales que se pueden reciclar. Y que si este material se puede reciclar y queda claro que se puede comercializar, tiene un valor para otra actividad industrial, no tiene sentido llamarlo residuo sólido, ni tratarlo como si fuera un residuo sólido, porque más bien pasa a ser una mercancía o una materia prima. Entonces la ley, la normativa vigente, permite que una industria que produce residuo, entre comillas, lo traslade a otra industria que lo va a reciclar sin mayor trámite, como si fuera una mercancía. En simple, si yo soy industria, por ejemplo, que tengo como subproducto papel, agarro mi camioneta, mi camión, y me la llevo a otra industria que va a usar el papel como materia prima. Lo entrego y punto. Listo, ¿no? Ya no hay más trámite que hacer, porque se denomina o se clasifica como material de descarte. Material de descarte, ¿no? Si no hubiese sido por esta precisión de la ley, esa industria que producía papel residual tenía que contratar a una empresa privada registrada en el Ministerio del Ambiente como empresa recolectora de residuos sólidos, tenía que llenar una serie de papeles, entregarlo a esa empresa privada registrada, autorizada, para que lo lleve a una industria que lo va a usar como materia prima. Entonces, el hecho de que exista ahora en nuestra normativa el concepto de material de descarte permite que una industria traslade la materia prima a otra industria sin mayor trámite que llevárselo como si fuera una mercancía. Esto es importante porque la idea es que con esto se dinamice o se impulse el mercado de intercambio de materiales entre las industrias y el mercado de reciclaje. Retos en la economía circular. Bueno, ahí vimos cómo ha avanzado la legislación peruana, ¿no? Del año 2000, en la cual separaba, decía, existe residuo sólido municipal y residuo sólido no municipal, a un concepto ahora que incorpora la economía circular. Vamos a hablar un poco más de esto ahora, para entender bien qué desafíos nos tocan. Pero en el 2030 tenemos que aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, son 17, y varios de ellos tienen conexión con los residuos sólidos, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, de la industria, ¿no? Los residuos industriales, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, etc. Y mucho de la economía circular y de los retos a futuro, y ustedes ya como profesionales más jóvenes que yo van a enfrentar en los años que vienen, tienen que ver con cómo hacer para acelerar esta transición hacia la economía circular. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un problema en la Tierra, en el planeta. Tiene que ver, este es un ejemplo de cuáles son los grandes desafíos planetarios, ¿no? Esa es la curva de cómo creció la producción del plástico por diferentes rubros productivos, valga la redundancia, del año 50, más o menos, en el cual el ser humano empezó a poder fabricar el plástico como en escalas comerciales, más o menos del año 50, estamos produciendo plástico, y fíjense cómo ha crecido la producción de plástico de manera exponencial, y en los últimos años, de manera mucho más exponencial aún. Estamos en los últimos, para que tengan idea la cantidad la velocidad de incremento de la producción de plástico, los últimos 6 meses, ¿no? Y esto es algo del año 2015, ¿eh? En los últimos 6 meses
se ha producido más plástico que en toda la historia de la producción de plástico en empaques, por ejemplo. El plástico que se ha producido en el año 50, imagínense lo profundo y amplio que es este problema. El plástico que se ha producido en el año 50, si no se ha reciclado o no ha ido a un relleno sanitario, todavía está ahí, todavía está ahí. Porque el plástico, como sabemos, se degrada en 200 o 300 años. Entonces, todo el plástico que la humanidad ha producido desde que ha podido producirlo, si no ha ido a un centro de reciclaje o a un relleno sanitario, ahí, o está enterrado, o está circulando, en los ríos y los ríos llegan a los mares y por eso que tenemos tanto problema con el plástico. El plástico no ha desaparecido, no desaparece. Y tenemos otro gran desafío, que no solo la producción de ciertos materiales va aumentando de manera exponencial, y ya se imaginarán que para producir plástico necesitamos materia prima, entonces no solo es la producción de ciertos materiales, sino también la demanda de materias primas, insumos, energía, agua, etcétera, para producir esta cada vez mayor cantidad de materiales. El otro desafío es que la generación de residuos sólidos tiende a aumentar. Y en América Latina, estamos en esta fecha, en promedio en América Latina, en casi 1 kilo por persona por día, ¿no? Y que es más o menos lo que pasa en el Perú. En Perú se produce hoy día, o se genera, mejor dicho, 1 kilo de basura por cada peruano por día, en promedio, a nivel nacional. Y la tendencia es que la generación per cápita aumente. ¿Sí? Al año 2030 a 1,1 y al año 2050 a 1,30, ¿no? Aumenta la producción de basura per cápita y también aumenta la población, con lo cual cada día vamos a tener más problemas de residuos sólidos si no hacemos algo. Pero hablamos por otro lado, que como que es una contradicción, hablamos por otro lado de que tenemos que reciclar, minimizar, reducir, pero lo cierto es que la fuerza de la historia nos lleva a, más bien, a que la generación per cápita aumente y por lo tanto la generación total de residuos va en aumento. Y esta curva nos muestra un reto que es el reto mayor, o nos da pie para pensar en un reto mucho mayor. Lo que ha pasado históricamente con los países es que el uso de los recursos naturales ha crecido conforme el crecimiento económico aumenta. Al aumentar la economía, al aumentar el crecimiento económico, que es lo que ha pasado en Perú y en todo el mundo en promedio, ¿no? Al aumentar el crecimiento económico, aumenta el consumo, por lo tanto aumenta el uso de los recursos naturales, pero también aumenta la contaminación. Mejora ciertamente la calidad de vida, pero la curva de crecimiento económico y la curva de mejoramiento de la calidad de vida va siendo, digamos, paralela la curva de uso de recursos naturales y de contaminación ambiental. Pero ¿no? Ahora, por ejemplo, hay personas que tienen, casi todos tienen un celular, algunos tienen hasta 2 celulares. En mi época nadie tenía celular, ¿no? Y cuando salieron los primeros celulares, unos poquitos tenían, pasaron unos años y después ahora prácticamente todo el mundo tiene un celular. Antes no había tantas bolsas plásticas ni envases plásticos. Antes no había tanto carro, por ejemplo. Ahora hay muchos carros, más carros. Hay familias que tienen hasta 2 carros ahora. Antes no era tan común que alguien pueda tener un carro tan fácilmente, ¿no? Entonces, esto producto del crecimiento económico, lo cual es bueno porque mejora la calidad de vida, pero este crecimiento económico trae un problema de mayor demanda de recursos naturales y mayor contaminación. Y es un problema fuerte porque, ¿cómo hacemos? Porque además los recursos naturales no son infinitos. El agua parece que fuera infinita, pero no. El agua, en términos prácticos, tiene un límite. La energía, en términos prácticos, hay un límite. Los recursos naturales, la madera, tiene un límite de explotación. Entonces, los recursos naturales no son ilimitados, pero nosotros queremos seguir creciendo y creciendo. Esto no es posible. No es posible seguir creciendo y seguir explotando los recursos naturales a esta velocidad porque no es sostenible. Y obviamente esto tiene que ver mucho con los residuos sólidos. El crecimiento, el uso de recursos genera residuos
y que es justamente nuestra tarea manejarlos bien. ¿Cuál es la solución que se ha planteado la humanidad? La humanidad se ha planteado un reto que se llama desvincular. Dicen, bueno, que siga creciendo la economía, que siga creciendo como esta curvita acá, pero desvinculemos el crecimiento de la economía de las presiones e impactos ambientales. O sea, tengamos más riqueza, más bienestar, pero contaminemos menos y generemos menos residuos sólidos y menos impactos ambientales. Lo cual es un enorme desafío, ¿no? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podemos crecer más económicamente, tener más bienestar, pero producir menos basura? Cuando la tendencia más bien es al revés. La tendencia es a que se produzca o se genere más residuos sólidos. Ahí el desafío, yo creo, en los años que se vienen, de cómo hacer para crecer en la economía y producir, por ejemplo, concretamente, menos basura, menos residuos sólidos. ¿Cómo crecemos y producimos menos residuos sólidos? ¿Por qué? Porque el modelo actual es el modelo lineal de usar y votar, ¿no? Producir, consumir y votar. Y esto viene más o menos por la década del 50, el modo, el estilo de vida moderno de lo descartable, ¿no? Esa foto es de una revista del año 55, eh, National Geographic del año 55, eh, cuando se descubrió el plástico y se pensaba en ese tiempo que el plástico era la solución a los problemas que dejó la era post Segunda Guerra Mundial, cuando después de la Segunda Guerra Mundial hubo una enorme escasez de materias primas porque el planeta quedó devastado. Los científicos descubrieron el plástico y su uso práctico, y la humanidad se dijo, bueno, acá está la solución a todo, el plástico reemplaza la madera, el plástico reemplaza el metal, el plástico reemplaza un montón de cosas, y bueno, felices todos, consumir y votar, consumir y descartar, ¿no? No nos dimos cuenta que este modelo nos traería problemas de contaminación porque el plástico no se biodegrada, pero también nos traería problemas de uso excesivo de materias primas. Lo que pasa en ese momento, se habla mucho de economía circular, es que solo el 9% de nuestra economía mundial se mueve bajo el modelo de circularidad, es decir, se recicla, ¿no? Se recupera o se minimiza, y el 90% de la economía mundial no es circular, es un modelo de economía lineal, es un modelo consumir, eh, producir, consumir y votar. Entonces hay mucho margen para implementar la economía circular. ¿Pero qué es la economía circular? ¿No? La economía circular es una economía industrial que es reparadora o regenerativa por intención y diseño. La definición de la Fundación MacArthur o la Unión Europea es la economía en la cual el valor de los productos y los materiales se mantiene por tanto tiempo como sea posible. ¿Ya? Es más que reciclaje, vamos a verlo luego. Acá a la izquierda vemos una gráfica que es muy ilustrativa. La economía lineal es uno consume y vota, simplemente, ¿no? Consume y vota. La economía del reciclaje es la economía lineal, consumir y votar. La economía del reciclaje es se compran las cosas, se fabrica, se compra, hay un nivel de reciclaje y se vota. Y la economía circular es esta, la que apunta hacia un modelo cero residuos. Ese es el gran reto también que tenemos en mano, de cómo hacer para que nuestras ciudades, nuestros sistemas sean cero residuos, o tiendan a ser cero residuos. Esto implica ampliar el ciclo de vida de los residuos sólidos. El ciclo de vida de los residuos sólidos no empieza en el tacho de basura. Cuando uno se come, digamos, un plátano, se come plátano y tira la cáscara del plátano al tacho de basura, se come una galleta y tira la bolsa del envase, del empaque de la galleta al tacho de basura. Ahí ese es el tacho de basura, pero pensándolo de una manera más integral y tratando de buscar el enfoque de economía circular, el ciclo de vida de la basura no empieza en el tacho, sino empieza cuando vamos a la tienda y compramos lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestro consumo. Porque cuando voy a la tienda y compro una galleta, estoy pagando por la galleta, pero también estoy pagando por el empaque.
Un segundo, que creo que hay problemas con el... Un segundo, creo que hay problemas con el... eh, ok, entonces decía, disculpen, acá hay un poco de... Mi internet está un poco inestable. El ciclo de vida de la basura no empieza cuando ponemos algo en el tacho, sino cuando compramos, porque compramos el producto que necesitamos, pero también pagamos por el empaque. Si compramos una pizza, nos pagamos por la pizza, pero por la cajita y eventualmente por la bolsa. Pero si vamos un poco más atrás, el ciclo de vida de la basura no empieza ahí, empieza cuando se fabrica, cuando la industria fabrica lo que vamos a consumir, porque al fabricar lo que sea que vamos a consumir, ya la industria necesita energía, necesita materia prima y también produce residuos sólidos. Y si vamos un paso atrás, el ciclo de vida de la basura empieza cuando extraemos la materia prima, los recursos de la naturaleza que son necesarios para fabricar las cosas que compramos en la tienda y que usamos y que después de usarlas se vuelven residuos sólidos. Este enfoque, digamos, más integral, más completo del ciclo de vida de la materia, más que el ciclo de vida de la basura, es el que se eh, adopta, digamos, para plantear soluciones de economía circular, en el sentido de que la economía circular busca que haya una máxima eficiencia en el uso de la materia en todos los eslabones de la cadena de vida de los productos. También la economía circular se aplica a una ciudad, por ejemplo, ese es un esquema nada más de cómo pueden haber relaciones de intercambio de residuos o de materias o de energía entre diferentes actividades que se dan en una ciudad. Se puede hacer con el residuo orgánico biogás, el biogás puede alimentar plantas, puede alimentar de energía plantas, fábricas, se puede hacer tratamiento térmico, los residuos se pueden ir a las plantas de reciclaje y esas plantas de reciclaje generan nuevos elementos que se pueden utilizar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que en las ciudades también se pueden dar relaciones de intercambio de materiales, intercambio de energía, de tal manera que se aproveche al máximo estos materiales y que no se genere la menor cantidad de residuos. En realidad enfrentamos un reto enorme que es el reto del enfoque de ciclo de vida. Se han dado cuenta que el manejo de la basura, el manejo de los residuos, abarca un concepto más amplio de ciclo de vida. Y voy a poner rápidamente un ejemplo, que es el caso de un blue jean, todos conocemos. El problema de la industria textil en el planeta es que es muy contaminante. El 20% de la contaminación ambiental o de las aguas, contaminación de las aguas, se debe a la industria textil, ¿no? Hacer un pantalón, un blue jean de 800 gramos equivale al uso de 8.000 litros de agua. Es decir, el impacto ambiental de la industria textil es terrible. Lavar la ropa consume energía, libera químicos en agua residual y obviamente necesita agua limpia. La industria textil es bastante grande y nosotros conocemos no sé si algunos ya la han visto antes o no, pero esa es la famosa mariposa de la economía circular. Tenemos acá a la mano derecha, ¿no? Digamos, el componente técnico desde el usuario, de la persona, el consumidor, el usuario, y las diferentes soluciones o alternativas que nos recomienda la economía circular, ¿no? Desde el usuario, después explico esa parte, mano derecha, y tenemos a la mano izquierda la otra parte de la mariposa de la economía circular, la parte más verdecita, donde está la biosfera y los recursos naturales. Tenemos a la izquierda los recursos naturales que entran a los sistemas, acá arriba, no se ve este camioncito y esa torre, entran a los sistemas, tanto recurso natural como recurso físico no natural, digamos, ¿no? Minerales, etcétera. Y a la salida tenemos los residuos, pero antes que vayan a los rellenos sanitarios, la recuperación de energía. Entonces, ¿qué nos dice esa mariposa? Vamos a ver esta parte de la derecha nada más. Nos dice que la primera opción para aumentar la eficiencia en el uso de materiales es compartir las cosas. La segunda, mantenerlas. La tercera, reusarlas y
y redistribuirlas. La tercera, renovarlas y refabricarlas. Y cuando ya no se puede hacer nada de esto, cuando no podamos compartir, mantenerlas, reusarlas, renovarlas, viene el reciclaje. Si se ponen a ver esa gráfica, desde el punto de vista de la economía circular, el reciclaje es la última opción. Mientras más vayamos al centro de la mariposa, es la solución, nuevamente, desde el punto de vista de la economía circular, más deseado, la solución idónea. Entonces, el reciclaje, si bien forma parte de una estrategia de economía circular, el reciclaje es muy bueno, pero es la última opción. Vamos a partir la mariposa y vamos a poner el ejemplo de este blue jean. Vamos directo a ese dibujo mejor, ¿no? Entonces tenemos que, si por ejemplo tenemos un blue jean, la primera opción es evitar pérdidas en la fabricación. La segunda opción es que las personas hagan un adecuado mantenimiento de este blue jean, o sea que lo laven, lo planchen, lo sequen, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, de tal manera que el blue jean nos dura más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible. Si este blue jean ya está viejito, con pequeños retoques, ¿no? Con pequeños acomodos, se puede volver a reincorporar a los circuitos de segunda mano, por ejemplo, con pantalones reparados o con menores acondicionamientos, de tal manera que se puede seguir vendiendo. Y nuevamente, se puede, ya cuando ese pantalón no sirve para más, se puede reciclar y con ese pantalón se pueden hacer nuevos productos hechos a base de tela o a base de tela blue jean. Entonces, el reciclaje, en este caso, se dan cuenta que está al último de la circularidad de la mariposa de la economía circular. Por eso se dice que el reciclaje, si bien es importante para la economía circular, no es la primera opción en la cual debemos pensar, ¿no? Y en el lado izquierdo de la mariposa, en el componente natural, tenemos que promover la producción de biogás para que el biogás nos sirva de energía, la reincorporación de residuos orgánicos en la agricultura para que esta agricultura que produce el algodón, que es la materia prima del blue jean, sea una agricultura pues cíclica también y cerrada, y todos los ciclos se cierran, ¿no? La idea es no tener residuos o tener la menor cantidad de residuos sólidos. Este enfoque más complejo, más integral, es el enfoque de la economía circular. Hay retos, cómo hacer para que estos casos, estas experiencias de economía circular se difundan, se escalen, ¿no? Y viene un concepto que tiene que ver también con el uso de la eficiencia de los materiales. Pongo acá este dibujito que dice que un anillo de matrimonio de 7 gramos de oro equivale a 2.700 kilogramos de material procesado en la naturaleza. Entonces, lo que debemos internalizar, lo que debemos tomar conciencia, es que cada producto que consumimos, y me refiero a productos no solo a lo que consumimos directamente, sino a los envases. O sea, si tomamos una botella de agua, una botella de agua plástica, poner el agua en esa botella y que llegue a nuestras manos y nosotros beberla, ya tiene un impacto ambiental, y fabricar esa botella plástica tiene otro impacto ambiental. Es lo que se busca es primero tomar conciencia que todos los productos que consumimos, que tocamos, que vemos, tienen una huella ambiental, tienen un impacto ambiental en términos de su cadena de valor, en términos del ciclo de vida que fue necesario implementar para fabricarlo, ¿no? Entonces el anillo de oro tiene una huella ecológica, vamos a llamarlo así, que nace de remover 2.700 kilogramos de las montañas, ¿no? Con el impacto ambiental que eso implica, muchas veces con los conflictos que hay entre la minería y las comunidades, etcétera, etcétera. Aparece un nuevo concepto, que es un reto actual y futuro, de la minería urbana, ¿no? Muchos dicen, pero si los metales que por años y por años hemos sacado de la naturaleza, de las minas, están en las ciudades. De alguna manera están, porque no se han perdido. El fierro que se sacó de una mina grande hace 30 años, ese fierro está
en la ciudad, está en una reja, está en un cilindro antiguo, está probablemente en un carro viejo, pero está. Entonces hay mucho del metal y mucho de los materiales que hemos sacado de la naturaleza, que ya los hemos sacado y que están circulando en las ciudades. Un ejemplo son los celulares, ¿no? Vamos a poner este ejemplo de los celulares. En los celulares hay metales preciosos, oro, plata, antimonio, etcétera, vanadio, que tienen mucho valor, pero están en muy poquita proporción, en muy poca concentración. Están, ¿no? Entonces muchos dicen que la minería del futuro va a ser recuperar los metales preciosos que están en los celulares, porque cada día hay más y más celulares, hay millones de celulares. Entonces el minero del futuro ya no va a ir a un cerro a sacar el vanadio, el antimonio, sino podría simplemente especializarse y sacar el metal pesado de los celulares, ¿no? Y para eso hay una serie de tecnologías, etcétera. Es una línea en la cual, o por lo menos la minería urbana, la minería del futuro, atenuaría, eso se espera, atenuaría la explotación de recursos minerales, de materias primas sacadas, extraídas de los cerros o de los de minerales, ¿no? Mineralizados. Otro gran desafío es el diseño sostenible, ¿no? Acá hay un par de ejemplos de cómo se trata de evitar la generación de residuos sólidos, estos vasitos comestibles o esta burbuja de agua. Esta es una burbuja de agua cuando hay una competencia, una maratón, sobre todo en países del norte, a los competidores se les da botellas de agua, 4, 5, 6 botellas a lo largo de la carrera. Han oído hablar de las competencias pues de 20.000 o 30.000 personas en maratones. A uno le dan una botella plástica o 5 botellas plásticas a lo largo de la carrera. Tenemos 100.000 o 150.000 botellas, sin contar los visitantes, los observadores. Terminan competencias con 250.000 de botellas plásticas. En esas competencias últimamente se dan esas burbujitas de agua que el deportista simplemente se las toma y está hecho de un empaque que es comestible, como el mismo empaque del embutido que uno termina comiéndoselo. Uno de los retos del futuro es la unimaterialización. En un momento las industrias vieron que lo conveniente era tener empaques compuestos de varios empaques, ¿no? Por ejemplo, esta botella plástica que tiene la botella propiamente dicha es un plástico A, la etiqueta de un plástico B y la tapita de un plástico C. Esto causa, si bien es conveniente para la industria, causa muchos problemas para el reciclaje porque son 3 tipos de plásticos que no se pueden juntar y para reciclar hay que sacar etiqueta, sacar la tapita. Y entonces la investigación y el desarrollo va en la línea de generar, por ejemplo, un tipo de plástico que se use y que reemplace a estos 3, pero que permita cumplir con las propiedades de los 3, ¿no? De elasticidad, etcétera. Por ejemplo, de algún producto de varios empaques, por ejemplo, un Tetra Pak. Aunque el Tetra Pak se recicla mucho y el Tetra Pak lo recicla y es posible hacer un montón de cosas con el Tetra Pak, pero es también un ejemplo de un producto que tiene muchos materiales, no es una capa de cartón, una capa de aluminio, etcétera, que hace muy complejo su reciclaje, ¿no? Por suerte el Tetra Pak sí se recicla, pero hay otros productos que no se pueden reciclar justamente porque mezclan muchos materiales entre sí, ¿no? Esta se llama la unimaterialización, la investigación para volver a tener materiales más simples. Otras líneas de trabajo, de innovación y de investigación tienen que ver con los ecoempaques, ya hablamos un poquito, ¿no? Con la ley del plástico de un solo uso, que prohíbe justamente el plástico inútil, el plástico innecesario, del año 2018, se planteó un enorme reto a la comunidad técnica de buscar alternativas al plástico, a los empaques plásticos, nuevamente a los empaques plásticos que se pueden evitar, ¿no? No es que uno esté en contra del plástico en general, sino del plástico inútil, del plástico superfluo, y ahí todavía está pendiente pues un gran desafío de investigar
en qué alternativas de empaques al plástico se pueden dar, sean pues además viables desde el punto de vista económico y ambiental. No hace que la solución sea peor que la enfermedad, como dice, no, el remedio que sea peor que la enfermedad. Si yo hago empaques de, no sé, pues de celulosa, de fibra vegetal, podría estar promoviendo la deforestación. Entonces hay que ver también los impactos ambientales de la cual solución. Mucho de lo que viene a futuro vamos a tener que rediseñar las cosas, ¿no? Esta es una empresa Fairphone de Europa que vende celulares, pero que son módulos, ¿no? Acá hay 6 módulos. Entonces, si se le malogra el módulo 1, ¿no? Que es la pantalla, puede cambiar la pantalla y todo el resto del celular funciona bien. Se malogra la cámara, cambia la cámara. Entonces, es un celular que está diseñado desde su fabricación para que pueda ser fácilmente reciclado y para que al cambiar partes que se acaban más rápido que otras, pueda durarnos mucho más tiempo. Este es un ejemplo muy bueno de cómo a través del diseño de las cosas podemos contribuir a reducir la cantidad de residuos y alargar la vida útil de los productos. No como los celulares que ahora vienen, que uno prácticamente es imposible cambiar la batería porque para sacar la batería hay que destruir el aparato, ¿no? Y no encuentra después la batería de repuesto. Otra, otras soluciones que se vienen dando son cambiar los modelos de negocio, ¿no? Por ejemplo, si un agricultor quiere eh, controlar plagas en su chacra, en vez de comprar químicos, porque no es su negocio ni su expertise manejar químicos para desinfectar su chacra, él es un agricultor, siembra y cosecha, maneja bien la agricultura, pero él no es un químico para estar manipulando una sustancia, un plaguicida altamente tóxico, en su chacra. Entonces él, en vez de comprar este químico, debería, por ejemplo, pagar por el servicio de fumigación, de tal manera que el agricultor no compre químico, sino paga por el servicio de fumigación y logra el objetivo que él quiere sin tener que comprar el producto químico. ¿Por qué ese cambio de comprar un producto químico a pagar por un servicio? En ese momento hay un incentivo perverso. El agricultor, primero que no es un negocio ni su intención comprar químicos o plaguicidas, pero está obligado a hacerlo porque tiene que controlar las plagas. Y segundo, porque el que vende los químicos, el que vende plaguicidas, mientras más plaguicidas venda, mejor. Entonces le quiere vender pues litros y litros de plaguicida al agricultor, porque ese es su negocio, es vender plaguicida. Entonces acá hay como un círculo vicioso. Si cambiamos el modelo a que este señor, en vez que le venda plaguicida, le vende el servicio, el señor a la empresa, al darle el servicio de desinfección, se va a preocupar de usar la menor cantidad de plaguicida, porque cualquier ahorro de plaguicida va en su propio beneficio, porque ella le está cobrando por un servicio a su manzana, no le está cobrando por venderle el químico. Entonces, los modelos de negocio van cambiando, deberían ir cambiando hacia, en vez de comprar cosas como un químico, a pagar por el servicio a ese químico, ¿no? Otro ejemplo interesante, ya ustedes lo conocerán de repente, eh, es este de acá, Simba, ¿no? Una empresa que recoge residuos orgánicos de restaurantes, les da un tratamiento térmico, un tratamiento adecuado para hacerlos seguros y con eso alimenta animales, alimenta. Este es un buen ejemplo de economía circular que a lo que es un desperdicio para convertirlo en un alimento, ¿no? En ese caso el cerdo, y que eventualmente vuelve al mismo restaurante, ¿no? Entonces se cierra el círculo ahí con ese tipo de práctica. Este es otro caso. Fumbes es una fundición en Ventanilla que tenía un serio problema con las escorias metálicas que produce, producto de su actividad de fundición. Y estas escorias metálicas son pues residuos peligrosos y contaminantes, las escorias. Después de un tratamiento, de una neutralización de esa escoria se puede convertir en material agregado y ese material agregado se usa para la construcción de diversas infraestructuras urbanas, en este caso un paradero, un ecoparadero en Ventanilla,
construido con la mitad del ecoparadero se hizo con las escorias y la otra mitad con cemento convencional para comparar cuáles eran las propiedades de cada uno de los dos materiales. Y hasta ahora ese ecoparadero lo pueden ver en ventanilla. Y está ahí, y las dos losas, una con cemento convencional y la otra hecho a base de escorias, están ahí intactas y no ha habido problemas, ¿no? Este es un proyecto que desarrollamos con la industria de la fundición acá en Ventanilla. Es otro ejemplo de cómo se pueden generar usos posteriores a la actividad industrial. Obviamente que en términos de economía circular, lo primero es hacer que la industria genere menos escoria, genere menos residuo, y ya cuando no se puede evitar la generación de escorias, ver qué tratamiento y qué forma de recuperarlas se da. Ahí acabo. Era todo lo que quería presentarles. Y si tienen alguna pregunta, duda, comentario, crítica, con mucho gusto para atender. Gracias. Genial. Muchas gracias, Magister Alegre, por su presentación del día de hoy. Tenemos una consulta en los chats. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Genial. Y la consulta es de Juan Sánchez Matos. Dice, buenas noches, excelente presentación. Mi pregunta es sobre una tendencia actual sobre el uso de insectos como forma de valorización de residuos y coproductos, para posteriormente ser usados como alimento animal. ¿Existiría alguna limitación en la legislación para este tipo de tecnología en el contexto peruano? No, es porque acá hay dos normas o estándares que hay que evitar. Uno es la Ley General de Residuos Sólidos, que permite, digamos, el reciclaje de este tipo. Y lo otro son las normativas de sanidad agraria y sanidad animal, ¿no? La del SENASA, de Agricultura, donde ya está establecido cuáles son las condiciones y requisitos para la sanidad animal. Por ejemplo, ese proyecto de SIMBA, que es la recolección selectiva de los residuos orgánicos de los restaurantes para tratarlos y darlos como alimento de cerdo. Está cumpliendo con las regulaciones de sanidad animal de SENASA, y mientras que cumpla con eso, no veo ningún problema. Entonces sí, yo creo que es una muy buena iniciativa de investigación, y además sabemos pues que los insectos que tienen alto valor proteico y grasas también, ¿no? Entonces puede ser una buena opción para este propósito. Genial, muchas gracias. Creo que es la única pregunta que tuvieron. Eh, eh, Felicitarlo de la exposición, estuvo muy buena. Ah, ya, acá hay otra pregunta. Dice, excelente exposición. En lo que nos comentó la empresa Simba y la Fumbenza, que brindan tratamientos a los residuos, ¿deben ser necesariamente empresa operadora de residuos sólidos? En el caso de Simba, tengo entendido que ellos se han eh, registrado como empresa operadora. Sí, yo creo que sí. En ambos casos tendrían que tener una empresa operadora al medio que haga ese movimiento al residuo. eh, Porque solo se podría prescindir de una empresa operadora, como les decía, cuando una industria produce un residuo, entre comillas, que va a ser usado directamente por la otra industria. Vamos a poner el ejemplo de Fumbesa, ¿no? Si la escoria de Fumbesa va a otra industria, a otra fundición, que esa escoria lo usa como materia prima, y directamente Fumbesa podría trasladar su escoria y dársela a otra fundición que lo use como materia prima, sin pasar por una empresa operadora.
Solo en ese caso, cuando de industria, de generador al receptor y de uso directo, ¿no? No por intermediarios, sino de uso directo, se puede, se exonera de todo el trámite y de toda la regulación, de toda la normativa de residuos sólidos, y es un traslado directo de industria a industria. Genial. Están haciendo más consultas. La siguiente consulta es de... ¿dónde está? Ya. De Walter Jesús Giraldo Cruz. Gracias por la exposición. ¿Sería eficiente crear una planta de generación de electricidad a partir de biomasa que use sus residuos para hacer biochar? Sí, es una muy buena opción. Aquí hay un tema, ¿no? Que hay que ver bien, que es el precio de la electricidad, porque nuestra electricidad es relativamente barata porque hay gas, ¿no? Hay gas natural, hay gas de camisea, pero es una opción, y yo cada día le escucho más, no sé, el biochar. Y no solo, también he visto proyectos, por ejemplo, de biochar en agroindustrias como el café, con y el café, en otros países se hace mucho. Sí, yo soy muy optimista con cualquier tecnología que pueda usar el residuo orgánico, porque recuerden que el residuo sólido orgánico está presente en la basura por lo menos en el 50%, en proporción, ¿no? O sea, la mitad, por lo menos la mitad de la basura de las ciudades peruanas es residuo orgánico. Entonces, cualquier solución que use el residuo orgánico como materia prima va a resolver, para empezar, en la mitad del problema de golpe, y en segundo lugar, no le va a faltar materia prima porque la mitad de la basura peruana es residuo orgánico. El biochar es una buena opción, la pirólisis y biochar. Sin embargo, en todo esto hay que ver muy bien los costos. Esto es sumamente importante porque a veces nos animamos con un proyecto de reciclaje, pero a veces los costos no dan, ¿no? Lo que ha pasado en Europa y en Asia es que estos proyectos han recibido subsidios de los gobiernos. Los programas de reciclaje han sido subsidiados por años por los gobiernos, eh, y por eso que ahora uno va a Europa, Estados Unidos o cualquier país del norte y va a haber buenos programas de reciclaje, pero lo que no se sabe mucho, no se dice mucho, que la gran mayoría de estos programas de reciclaje han recibido subsidios del Estado, del gobierno, porque obviamente todo el mundo sabe que el reciclaje es una buena acción, una acción lógica, ¿no? Pero si el mercado no da para hacer reciclaje, pero como es algo bueno, los gobiernos lo subsidian, ¿no? Lamentablemente aquí en Perú no hay ese tipo de subsidio, entonces por eso que hay que ver con lupa muy bien los planes de negocio, ¿no? La parte económica financiera. Gracias por su respuesta. Otra pregunta, ¿cómo vamos en tiempo? ¿Puede responder más preguntas? Sí, también, no hay problema. La siguiente pregunta es de Flor Pari. Buenas tardes. ¿Actualmente la economía circular está presente en alguna normativa legal del Estado? Gracias y felicitaciones por la exposición. La economía circular, la primera vez, como decía, que se pone la economía circular en alguna norma es en la ley 1278 del año 2016, en la Ley General de Residuos Sólidos. Ahí aparece por primera vez la economía circular como algo a tener en cuenta. Y aprovecho que acá leo una pregunta del asistente o la asistente eh, que produce una normativa de economía circular para el sector de para las industrias, ¿no? Ya todas las empresas se han adaptado a ello. Sí, es cierto, este año en febrero, si no me equivoco, en febrero, sacó publicó una resolución formalizando la hoja de ruta en economía circular para la industria y para el sector pesquero también. Y esta hoja de ruta establecía una serie de líneas de trabajo que iban a ayudar o que están ayudando a la industria
a migrar o a avanzar hacia la economía circular. En la hoja de ruta encontramos desde proyectos de investigación, fondos de innovación. En la hoja de ruta encontramos nuevas normas, nuevas investigaciones para ayudar a que la industria manufacturera emigre hacia una economía circular. Se publicó en febrero de este año y con el coronavirus y todo lo que nos está pasando, es muy probable que todavía su implementación su nivel de implementación sea bastante bajo y seguramente que pase todo este problema de la pandemia, se puede reactivar o reforzar, lanzar, pero yo diría que ahorita su implementación es bastante baja. Sí, la siguiente pregunta sería de Yeritza Helen. Buenas noches, muchas gracias por la exposición, muy interesante. ¿Puede el sector minero operar bajo la economía circular? Sí, en realidad toda actividad humana puede operar bajo la economía circular porque lo que nos dice la economía circular es pensar en el ciclo, ¿no? El ciclo de las cosas, el ciclo de los materiales, el ciclo de vida, ¿no? Por eso un enfoque muy vinculado con la economía circular es el análisis del ciclo de vida. Entonces, si hay una mina, por ejemplo, que compra insumos químicos, tiene que pensar de dónde vienen esos insumos químicos, o sea, tiene que pensar en toda su cadena de proveedores y que la cadena de proveedores sea una cadena de proveedores limpia, ¿no? Y tiene que pensar también en cómo hace una actividad minera, que las hay, ¿no? Por ejemplo, con cero emisiones o casi nada de emisiones de agua, toda el agua se recircula. Tiene que pensar en que su mineral que va a ser usado por alguna industria sea transportado bajo condiciones de menor emisión de carbono. Entonces hay una serie de medidas que las minas pueden implementar para tener modelos más circulares. Sí, o sea, toda actividad industrial puede adoptar, obviamente, en diferente grado, no todas pueden hacer lo mismo, pero toda actividad industrial humana, los servicios, ¿no? Hoteles, centros comerciales, pueden también implementar conceptos de economía circular adaptados al rubro del negocio. Entonces, sí es posible adaptar el enfoque de la economía circular tanto a la provisión de bienes, las cosas, minerales, madera, etcétera, como a la producción de servicios. Es posible hacer eso. Genial. Y la pregunta de Fleming y John Mayra. La pregunta de Fleming dice, ¿existen incentivos para las empresas que implementen medidas de economía circular? Y la pregunta de John Mayra es, buenas noches, ingeniero. Mi duda es respecto a cómo hacemos que el uso de los empaques ecológicos sean usados a las mismas escalas que tienen el uso del plástico, ya sean en bolsas o envases, puesto que el precio de estos no es equivalente al ofertado por la industria del plástico. Primero sobre los incentivos. No hay, pues en Perú no hay incentivos. Hubo uno que era una línea de crédito ambiental que financiaba a la industria la reconversión tecnológica hacia tecnologías más limpias y condonaba el 25% del préstamo cuando la industria iba pagando su préstamo al banco. O sea, prácticamente le subsidia con el 25% del costo de la tecnología. Pero no hay más incentivos del gobierno para la economía circular. La hoja de ruta, pueden ver ustedes si googlean ahí, produce hoja de ruta, industria, año 2020, y ahí va a salir la hoja de ruta, pero no van a leer esa hoja de ruta. Es bastante interesante, pero no veo incentivos concretos para que se implementen, ¿no? Un poquito que tienen los municipios, ¿no? Del programa de incentivos municipal para el reciclaje, pero no es algo contundente y enfocado en la economía circular. La otra pregunta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo hacer para
reemplazar las bolsas plásticas, que son súper baratas, con bolsas biodegradables o bolsas más amigables con el ambiente, que son más caras. No tenemos ahí una, una respuesta más que ver cómo está pasando en otros países. En primer lugar, la idea de la primera idea de que las bolsas no sean gratis, sino que tengan un precio, por supuesto, es evitar el uso innecesario de las bolsas. Cuando las bolsas eran gratis, uno terminaba llegando a casa con 5, 8, no sé, 10 bolsas, porque eran gratis y uno las agarraba sin ningún criterio. Ahora que se pagan, ahora que las bolsas cuestan, ya uno lleva su bolsa, su mochila, su canasta, lo que fuera, y evita comprar bolsas porque ya las vende, evita usar tanta bolsa. Entonces, la primera acción es evitar, ante todo, el uso innecesario de bolsas plásticas, hablando concretamente de ese envase. En segundo lugar, usar bolsas que puedan ser reutilizables. O sea, la ley no prohíbe la bolsa plástica, ojo. La ley prohíbe la bolsa plástica, vamos a llamarla así, inútil. Bolsa plástica que es de un solo uso. O sea, que uno va a comprar, llega a la casa y ya no sirve esa bolsa porque es delgada, y a no ser que sea una bolsa para la basura, pero después ya no le da mucho otro uso porque simplemente no es resistente, ¿no? Entonces la ley lo que busca es que eh, usemos bolsas reutilizables. Por eso se llama ley del plástico de un solo uso. Se busca es prohibir ese plástico que se usa una sola vez y se bota. Si me voy a la farmacia, me venden una pastilla, me compro la pastilla y me la ponen en una bolsa chiquita de 5 centímetros, me tomo la pastilla y esa bolsa chiquita de 5 centímetros que no sirve para nada, la boto a la basura, pero esa bolsita, con las miles de bolsitas que se producen, en este caso en las farmacias, genera un enorme impacto ambiental en los ríos y en los mares. Entonces lo que se busca en el mundo es acostumbrar a la gente a que no use bolsas por gusto, que no use las bolsas que son inútiles, que son innecesarias, y que tienda a usar bolsas que se puedan usar muchas veces, bolsas de muchos usos, o sea, bolsas resistentes que uno pueda ir a comprar y usarlas 10, 15, 20, 30 veces. Y o bolsas biodegradables, ¿no? Que pueden ser de un solo uso, pero que no dañan el ambiente porque se van a biodegradar. Bolsas compostables. Esas bolsas cuestan un poco más, obviamente, pero bueno, ese es el esquema, es que si nosotros usamos bolsas reutilizables, no nos debería preocupar mucho el precio de la bolsa porque vamos a siempre llevar nuestra bolsa y usarla un montón de veces. Entonces no vamos a tener que estar comprando y comprando bolsitas. Un poco la idea es esa, ¿no? Usar bolsas que se puedan usar muchas veces. Y si alguien se olvidó su bolsa, que compre una bolsa del momento, pero que esa bolsa sea biodegradable. Genial. La siguiente pregunta es de Gaby C. Buenas noches, ingeniero. Felicitaciones por la exposición. Actualmente en provincia estamos en una economía lineal. ¿Qué alternativa sugiere para cambiar hábitos de consumo en la sociedad y transformarlo en una economía circular? Gracias. Creo que mucho tiene que ver con, tú lo has dicho en la pregunta, ¿no? La sociedad de consumo. O sea, creo que hay que ir informando cada vez más a las personas que el ciclo de vida de la basura empieza cuando, como yo les decía en la charla, empieza cuando uno va a la tienda y compra. Porque ahí está comprando el producto que uno va a usar, pero también está comprando, porque no viene gratis, también está pagando o también se está llevando a casa el empaque que rápidamente se vuelve basura. Entonces, mucho de la reducción del residuo sólido tiene que ver con la forma como la gente compra, ¿no? Si yo llevo mi bolsa reutilizable, mi mochila, qué sé yo, y compro y no tengo ninguna bolsa plástica, ya estoy ayudando porque ya no estoy generando residuo plástico. Si compro con un criterio
ecoamigable, vamos a decirlo, voy a reducir un poco la cantidad de residuos. Lo otro, ya es más, desde otra escala, es decirle a la industria que fabrique las cosas de tal manera que se puedan reciclar y que no se malogren tan rápido, ¿no? Porque ustedes saben que hay muchas industrias que producen los productos con una vida útil ya programada, ¿no? Eso se llama la obsolescencia programada. Y los celulares están diseñados para que en 3 o 4 años ya mueran. Simplemente ya mueran porque se acabó la batería o el software que los alimenta ya quedó anticuado. Entonces, al cabo de 3 o 4 años, por más que el aparato esté bueno, uno va a tener que uno no tiene que cambiar. Esa cosa de diseñar los productos para que mueran en una determinada fecha, en una determinada vida útil, está prohibida ya en Europa. En Europa se ha prohibido que las fábricas hagan productos con obsolescencia programada, porque ya se estaba haciendo una costumbre, televisores, todo se malograba al cabo de un tiempo y uno tenía que comprar otra vez de nuevo el aparato, ¿no? Y lo otro que se ha hecho en Europa ahora, hacer una ley en la cual dice que las industrias están obligadas a tener repuestos de los productos que venden, por lo menos hasta los 5 años desde que los fabrican. O sea, si yo me compro una refrigeradora en Europa, yo voy a estar seguro que por 5 años por lo menos voy a encontrar los repuestos a esa refrigeradora. Si me compro una tostadora, una plancha, lo que fuera, el fabricante tiene que garantizar que hayan repuestos por 5 años para ese producto que yo he comprado y centros de servicio técnico. De tal manera que se combate la obsolescencia programada y se alarga la vida útil de los productos. Esto es un poco también empujar hacia la economía circular. Claro que en una ciudad donde no hay una industria, dependemos de los productos que compramos del extranjero, entonces y el mundo se está moviendo en esa línea y en un momento llegará a nuestras ciudades productos que se puedan reparar más fácilmente, ¿no? La otra alternativa es impulsar el mercado de segunda mano, ¿no? Y que para eso los peruanos somos muy creativos, ¿no? Capacitar y formar centros de remanufactura, centros de servicios técnicos de tal manera que las cosas se puedan reparar y no se tengan que cambiar a cada rato, ¿no? Pero yo creo que respondiendo a tu pregunta concretamente tiene mucho que ver también con la conciencia del ciudadano de comprar con un criterio ecológico y obviamente de mantener limpia su ciudad también. Genial. La pregunta de Karen dice, ¿existe ya en nuestro país alguna normativa sobre la responsabilidad del productor en todo el ciclo de la vida del producto? Por ejemplo, productores de lata de leche, frasco de shampoo, o en el caso de tóner o frascos de tinta, para que se hagan responsables de su disposición final. En los, si no me equivoco, en las tintas sí, solo hay una, en un rubro solo hay esa responsabilidad en el ciclo de vida, en el ciclo del producto, no en una parte del ciclo, que es en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Eso es en la ley y eso se está implementando en el Perú, ¿no? Todavía el porcentaje es muy escaso, pero sí existe esa responsabilidad. ¿En qué consiste? En que si yo soy una empresa, por ejemplo, que vendo 100 celulares, al fin del año, por ley, por obligación, yo tengo que recuperar, voy a poner un número que es un ejemplo, ¿no? Pero que es muy, muy real. El 5% de los celulares que yo vendí el año pasado, el 5% yo los tengo que recuperar este año de manera obligatoria por ley, si no me puede caer una sanción. Y estos celulares que yo recupero tienen que ser celulares post-consumo, o sea, celulares usados. Entonces, una empresa vende 100 celulares, a fin de año tiene que recuperar 5 celulares post-consumo, decirle a la autoridad, mira, ya recuperé, ya cumplí con mi meta de recuperación post-consumo de mis 5 celulares, acá está mi prueba y listo, ya cumplí con mi obligación legal, ¿no? Entonces, para el caso de aparatos eléctricos y electrónicos, en noviembre del año 2019 salió la norma que dice cuáles son los porcentajes que las empresas que comercializan aparatos eléctricos y electrónicos, línea blanca, electrónicos, etcétera,
cuáles son esos porcentajes que cada año tienen que recuperar post-consumo para cada tipo de aparato eléctrico, ¿no? Hay una clasificación de línea blanca, de electrónicos, de eléctricos térmicos, de eléctricos con refrigeración, etcétera. Cada uno de esos diferentes categorías de aparatos eléctricos y electrónicos tienen metas que los que nos venden esos aparatos tienen que cumplir de recuperarlas cuando ya las personas le dan de baja, ¿no? Pero un porcentaje pequeño, en este caso, en promedio está en 5% para el año 1. Genial. La pregunta de Alexa Gabriela Aguilar Vázquez. Buenas noches, gracias por la exposición. Una consulta. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el impacto de la pandemia en la economía circular? Más bien, bueno, todos son desventajas, ¿no? Porque la pandemia, no, yo creo que la única tal vez lección que podemos sacar de la pandemia es un llamado de atención a la sostenibilidad, al cuidado del ambiente, a saber pues que el ser humano no es que puede controlar a la naturaleza así de fácil, por más tecnología y dinero que se tenga, la naturaleza se revela y causa esos problemas. Pero sí está trayendo inconvenientes en la economía circular, por ejemplo, y eso es, o sea, no es malo, no lo digo en términos malos, sino es así, está bien, ¿no? En estos meses ha aumentado enormemente la cantidad de residuos plásticos, se usa mucha bolsa plástica para la basura, para los residuos biológicos, en algunos lugares se ponen o biocontaminados, ¿no? Se pone una bolsa y se pone otra bolsa de seguridad, hasta 3 bolsas se ponen, las mascarillas, los guantes, eh, todo el material médico potencialmente biocontaminado se está descartando, se está aumentando la cantidad de residuo sólido biocontaminado o potencialmente biocontaminado. Ese es digamos, un impacto negativo, ¿no? Que se está teniendo por el coronavirus en relación a la economía circular. Otro es que, no sé, pues el mercado de segunda también va a estar un poco afectado porque la gente va a tener miedo, pues, de comprar cosas de segunda porque de repente están contaminadas, ¿no? Y ya se está dando un poquito un mercado de segunda en ropa, por ejemplo, pero ropa bien hecha, o sea, no de segunda, pues, papitos feitos, sino ropa reparada, ropa bien hecha de segunda. Ya se está generando un mercado de ropa de segunda mano, pero y con el coronavirus también este mercado se ha caído porque la gente tiene miedo, pues, si esa ropa va a estar limpia. Entonces hay cosas, o el mismo hecho de que ya en un taxi o en un servicio público vaya la mitad de personas. Es bueno para prevenirnos de contagiarnos por el distanciamiento social, pero en términos de impacto ambiental es malo, porque el bus antes llevaba 30 personas, ahora lleva 15, con lo cual su impacto ambiental sigue siendo el mismo, pero lleva la mitad de gente. Entonces, en ciertos sectores está habiendo un impacto negativo por el coronavirus. Genial. Ingeniero, ¿le va bien con el tiempo? Si no, para finalizar una vez con las preguntas. Quedan 4 preguntas nada más. Ya, ok, está bien. Genial. La pregunta de Sharon Carvajal. En el decreto legislativo 1501 se agregó el proceso de acondicionamiento. De esta manera, las EORS que cuenten con la autorización de valorización deberían solicitar la ampliación de sus operaciones ante el MINAM como acondicionamiento. Y una última consulta, ¿es válido que una SRS cuente con registros por DIRESA? Ya. Empiezo por la última. Si no me equivoco, los registros que se tenían hasta antes de la ley del año 2016, si siguen vigentes hasta que expiren. Entonces, si una empresa tiene un registro en DIGESA o en DIRESA, sigue válido hasta que, una vez que ya haya vencido, tiene que renovar su registro en el Ministerio del Ambiente. Ya no lo tiene que hacer en la autoridad de salud, ya sea DIGESA o DIRESA. Y la otra pregunta era, ¿cuál era la otra pregunta? Me olvidé, la otra pregunta era, Sí, yo le pregunto, le repito,
En el decreto legislativo 1501 se agregó el proceso de acondicionamiento. De esta manera, las EORS que cuenten con la autorización de valorización deberían solicitar la ampliación de sus operaciones ante el MINAM como acondicionamiento. En mi opinión no, porque acondicionamiento, o sea, valorización es un término que abarca una actividad, una operación con los residuos sólidos más compleja. Valorizar es reciclar, digamos, ¿no? En cambio, acondicionamiento es una empresa que básicamente compra y vende, ¿no? Que yo recojo, te pongo un ejemplo, que es acondicionamiento. Yo recojo botellas plásticas y el acondicionamiento es sacarle la tapita, sacarle la etiqueta, lavarlas y empaquetarlas, digamos, ¿no? Ponerlas en pellets o, no en pellets, perdón, ensuncharlas, ¿no? Empaquetarlas. A eso se refiere acondicionamiento. Acondicionar el residuo ya reciclado para su venta con un valor agregado, ¿no? Acondicionarlo. Básicamente lavarlo, limpiarlo, separar. Si es vidrio, vidrio de color, con vidrio transparente. Eso es acondicionamiento. En cambio, valorización ya es la actividad propiamente del reciclaje, o sea, transformar el residuo en otro producto. Si una empresa tiene un permiso para valorización, en mi entender, no necesita un permiso para acondicionar, porque el acondicionamiento es una actividad que incluso se podría incluir dentro de la valorización, porque es la actividad previa para preparar el residuo para la valorización propiamente dicha. Entonces yo creo que no necesitaría. Genial. La pregunta de Said Zambrano Vázquez dice, ingeniero, buenas noches y gracias por la exposición. Particularmente me interesaría saber de qué manera se podría promover una economía circular en el sector aeroportuario, teniendo en cuenta los residuos internacionales. Menciona algunas ideas, por favor. Eh, Tiene que ver mucho esto con las aerolíneas. Por ejemplo, las aerolíneas antes de coronavirus ya estaban implementando programas de economía circular. Por ejemplo, en las bandejas de comida, las bandejas eran de plástico biodegradable, plástico reciclado. Las cajitas de cartón eran cajitas es más, estaban diseñadas de una manera tal que se podían reciclar, y cuando la persona de atención en el avión pasaba, coloca en unos contenedores que ya están diseñados y hechos para que todo se pueda reciclar. Algunas aerolíneas ya empezaron a hacer programas de, por ejemplo, productos orgánicos, productos sostenibles. Todo el sistema de alimentación de catering, como le llaman, estaba ya moviéndose, sobre todo aerolíneas europeas, ¿no? Moviéndose una línea de poco amigable con el ambiente, ¿no? Eh, ya en el caso de los aeropuertos la cosa es más complicada por el tema de sanidad, ¿no? Y de seguridad nacional, vamos a llamarlo así. Pero los residuos en los grandes aeropuertos se tienden a incinerar. Sin embargo, en algunos casos, por el valor calorífico, estos residuos pueden producir energía para atender las necesidades del propio aeropuerto. Y en varios aeropuertos del mundo, los diseños son amigables con el ambiente, son bioclimáticos, ¿no? O sea, es decir, el diseño de los aeropuertos y ventanas y etcétera tiene un sentido bioclimático de tal manera que se aprovecha al máximo la luz natural, sistemas de control térmico, eh, usar la menor cantidad de aire acondicionado, digamos, artificial, no aprovechar el diseño para forzar corrientes de viento. El aeropuerto Schiphol de Holanda, de Ámsterdam, ganó un premio, es un ejemplo de economía circular. Si le interesa el tema aeroportuario, le recomiendo simplemente en Google buscar Schiphol, el aeropuerto principal de Ámsterdam, y es un aeropuerto que es un modelo en el mundo de economía circular, desde el diseño del edificio, la construcción, el manejo de la energía, el manejo de los residuos, el manejo del agua. eh, Está muy pensado como un criterio de economía circular.
Genial. Penúltima pregunta. ¿Cómo un gobierno local puede implementar una política de economía circular para la erradicación de puntos críticos? Y primero tiene que asegurar la recolección, ¿no? Porque el tema es que el municipio tiene que, no hay forma que si el municipio no asegura la recolección, no hay forma de dar un paso siguiente, porque el problema no es que la gente no puede vivir indefinidamente con la basura en su casa. Entonces, si tengo basura en mi casa, en un momento tengo que sacarla. Y si el municipio no asegura la recolección, no hay pues forma, tengo que ponerle en un lugar, ¿no? La gente lo pone en una esquinita, lo pone en un punto crítico. Entonces, lo primero habría que ver por qué el municipio no puede asegurar la recolección con una frecuencia pues aceptable, siquiera 2 veces por semana, ¿no? Bueno, ya una vez por semana, pero tiene que haber una periodicidad, regularidad en la recolección. Habría que analizar en ese caso por qué el municipio no está asegurando esa parte como que es la primera parte, la mínima, el mínimo servicio que se le tiene que dar a la población para evitar los puntos críticos, ¿no? Obviamente después de eso hay un tema de educación, hay barrios que reciben el servicio de recolección de basura o de residuos sólidos, pero que tienen puntos críticos. Ya es un tema de educación ambiental, de educación sanitaria, y a veces también de horarios, ¿no? Los horarios no son adecuados a las costumbres de la gente, entonces el camión pasa una hora donde la gente está trabajando y entonces, no recoge basura y la gente saca la basura en otras horas, ¿no? O simplemente de información, no hay buena comunicación entre la municipalidad y la población y no se da una buena coordinación entre el horario de recolección y el momento en que la gente se va de la casa. Tiene que ver un poco con educación y recolección. Genial. Última pregunta de Jocelyn. ¿Por qué es tan difícil desplazar a las industrias que fabrican plásticos? ¿El gobierno tiene algún convenio con ellos de por medio o porque no se les puede erradicar? Eh, no, creo que convenios no hay. Bueno, ya están un poco como que conscientes de que ya hay una ley del plástico y están conscientes de que hay que migrar del uso del plástico. En- lo que pasa es que, nuevamente, no es que el mundo esté en contra del plástico. Yo creo que lo que debemos evitar es el plástico que no sirve, el plástico que podemos evitar. Entonces, la industria del plástico siempre va a existir porque muchas de las cosas que usamos a diario están hechas de plástico. Entonces, la industria del plástico no es mala por sí misma. Lo que es malo es el uso abusivo, excesivo, irracional del plástico. Ese es el que se busca combatir. Y la industria siento que está migrando un poco porque ya hay más empresas que venden, por ejemplo, el Tecnopor. El Tecnopor en los grandes supermercados ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Yo no lo veo ya. Y los proveedores del Tecnopor pues han migrado y ahora proveen productos alternativos al Tecnopor. Los periódicos, ¿no? O las revistas antes se dan en bolsas plásticas, ahora o vienen sin nada o en algunos casos envueltos en una bolsita de papel, ¿no? Entonces yo creo que ya se está migrando poco a poco a, a reducir el uso de plástico. Obviamente la industria siempre va a defender sus intereses, pero creo que el camino está hecho y es cuestión de tiempo que cada día tengamos menos plástico en nuestras ciudades. Genial. Muchas gracias, Magíster Alegre. Su exposición estuvo muy buena e interesante. Ahorita quisiera presentar una invitación, una convocatoria que está haciendo, es un proyecto que está realizando el Equipo Técnico de Residuos Sólidos, ETRS, sobre eh, segregación en tiempos de pandemia. A ver, un momento, por favor. Ya. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Genial.
Esa es la convocatoria que se está haciendo, aún pueden participar, es a nivel nacional. Eh, es caracterización de residuos sólidos en tiempo de pandemia. Eh, Está dirigido a público en general. Para este estudio habrán capacitaciones y empezará este 12 de julio. Aún está en tiempo y son libres de participar. Es para hogares en casa. Y bueno, más que todo, agradecerles a todos por su participación y en especial a usted, Magister Alegre. Listo, gracias chicos Muchas gracias. y listo, que les vaya bien. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, chicos. Buenas noches, hasta luego.